Amados y amadas, buenos días. Tengo el privilegio hoy de conectarme nuevamente contigo para compartirte un mensaje de la palabra de Dios que hoy lleva por título El amor, una deuda inagotable, o bien la deuda del amor, y está basado en Romanos 13:8, que dice así: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Lo hemos dicho muchas veces y es hermoso, pero aún el versículo dice algo más. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto es muy interesante porque es un mensaje muy completo. Habla de que no debemos deber nada a nadie, sino el amarle, o sea, amarnos los unos a los otros. Pero además nos dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y cuando estábamos preparando este mensaje, pues el Espíritu Santo nos remitió a muchos otros pasajes muy importantes, entre los cuales encontramos Gálatas 5:14, que dice algo que se relaciona muchísimo. Dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero bueno, en realidad nuestro versículo central es Romanos 13:8, porque esta palabra inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pablo contiene una enseñanza de suma importancia para la vida cristiana, ¿sí? Esta enseñanza es que el amor es la esencia de la ley divina y, y además esta esencia revela la voluntad y el carácter de Dios, pero además es la clave para que podamos vivir en comunidad bajo los principios del reino de Dios, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que para entender plenamente este versículo es necesario explorar primero el contexto en que fue escrito. Y que además, si lo desglosamos, vamos a poder ver tres aspectos que son clave para nuestras vidas hoy. Uh-huh. Y estos puntos son: número uno, el llamado a vivir en amor; número dos, la relación del amor con la ley, porque dice la palabra, o el versículo que acabamos de leer, que de esta manera nosotros cumplimos la ley, ¿verdad? Cuando no debemos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Y número tres, su aplicación práctica en nuestros días, ¿verdad? Por eso nosotros exploramos siempre el contexto bíblico, porque cuando entendemos en qué circunstancias y con qué propósito fue escrita una palabra, entonces podemos ver si esa palabra también nos toca a nosotros, también nos habla, también nos enseña, también nos muestra la forma en que podemos aplicarla hoy a nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos en un tiempo en que la iglesia estaba viviendo bajo la autoridad del Imperio Romano, ¿recuerdas, verdad? En el capítulo 13, el apóstol ofrece algunas directrices sobre cómo los cristianos deben vivir en el mundo, en ese mundo, pero ojo, también se aplica a nosotros. Recordarás que ese capítulo 13 empieza diciendo que nos sujetemos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Y eso, bueno, no solamente se aplicaba a ellos que vivían en el Imperio Romano, sino hoy en la vida que nosotros llevamos bajo un gobierno, ¿verdad? Y bajo distintas autoridades en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Pero bueno, los primeros 7 versículos de Romanos 13 tratan sobre la relación de los nuevos creyentes con las autoridades civiles. Y como parte de esto, Pablo instruye a estos nuevos convertidos en Roma a respetar las leyes y también respetar a las autoridades, ¿verdad? Entendiendo, como te decía, que nos explica el versículo 1, que toda autoridad proviene de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto es importante porque la vida cristiana, aunque está guiada por el Espíritu Santo conforme al reino espiritual,
pues no está desligada de la realidad social y política en nuestra tierra, ¿verdad? Es aquí donde nos tocó vivir, aquí en este mundo. Entonces decíamos que íbamos a ver 3 puntos y el número 1 es el llamado a vivir en amor, ¿sí? Entonces, dentro de esta estructura que el apóstol Pablo les está enseñando a los romanos de respeto y cumplimiento de las leyes, también enseña el deber de los cristianos nuevos, de los nuevos convertidos, de vivir en paz con los demás, con la gente que les rodeaba, ¿verdad? Pero también introduce en esta parte esta tremenda recomendación que dice, no debas nada, ama. No debas nada a nadie, ámalos, simplemente, ¿verdad? El apóstol Pablo señala que más allá de nuestras responsabilidades, o bueno, de las responsabilidades cívicas de los romanos, existía una obligación espiritual que trascendía todas las demás responsabilidades, y esa era la deuda del amor, la deuda continua y constante del amor, ¿verdad? La idea de no debáis nada a nadie puede parecer a primera vista una instrucción sobre las deudas financieras, ¿verdad? Hay una canción, creo que era del Cha Cha Cha, que decía, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, y a mí se me estaba antojando ponerle ese nombre a este mensaje, pero bueno, no es una deuda financiera, es una deuda de amor. Y Pablo rápidamente entonces aclara ahí inmediatamente que la deuda a la que él se refiere es a la deuda del amor y que es una deuda que tendremos que pagar constantemente sin importar cuánto hayamos dado, porque es una deuda que prácticamente no tiene fin, ¿verdad? Y bueno, como te decía, en el sentido terrenal es común que pensemos en las deudas financieras como algo pesado, ¿no? Como algo que a veces nos rebasa. Y por supuesto que es algo que nosotros queremos pagar pronto para liberarnos de esa carga, pero aquí el apóstol Pablo transforma la idea de esa deuda en algo positivo, porque amar no pesa. Aunque por ahí hay una película que creo que dice que amar duele, y tal vez, pero amar como nos enseña Dios no pesa, no pesa. Es una forma de amar de manera continua donde podamos decir este amor es inagotable porque no podríamos decir que es suficiente y que hemos pagado todo, ¿no? A veces la gente cuando tiene algún ministerio en las iglesias llega a un punto en que dice, se acabó, ya fue suficiente. Y bueno, pudiera ser que los tiempos de los ministerios, los ciclos se cierren, pero el tiempo de amar nunca termina. Y eso como ejemplo nos lo ha puesto Dios, ¿verdad? Esta deuda está fundamentada en el carácter de Dios mismo. Y este concepto de amor como deuda continua, en realidad está reflejando la forma como Dios nos ama. Su amor es inagotable, nunca termina y siempre está presente, ¿verdad? Y de la misma manera, nosotros estamos llamados a reflejar ese amor hacia los demás de manera constante y, ¿sabes qué? Sin condiciones. Porque además este amor no se limita a simpatías, a afectos, a sentimientos, sino que debe expresarse con acciones concretas que buscan el bienestar del prójimo, incluso cuando no es fácil, ¿no? El tipo de amor que Pablo describe es el amor ágape, el amor sacrificial, que como ya dijimos refleja el carácter de Dios. Y este amor se expresa en acciones y decisiones diarias. Ajá. Y es un amor que no nada más se limita a mis seres queridos, a los que me rodean, a los cercanos, sino a todos, incluso a los extraños y aún la palabra de Dios. Jesucristo nos dice que también a nuestros enemigos, ¿verdad? No es un pago como el que hizo Jesús, que fue una vez y para siempre, que pagó por nuestros pecados, sino un amor que fluye continuamente, un fluir de la gracia, de la compasión y del servicio, como el que llevan a cabo diariamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
para nosotros, ¿verdad? Eh, este, te decía que fue el punto número 1, el llamado a vivir en amor. Ahora te voy a dar el punto número 2, que dice que el amor cumple la ley. Y esto es porque a través del amor se cumple la ley y nos lo enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo en los Evangelios, cuando resumió los mandamientos en 2. ¿Te acuerdas? Amar a Dios con todo el corazón, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y es que estas enseñanzas de Jesús nos reflejan que el amor es el mayor mandamiento. Ajá. Ahora, ¿cómo es que el amor puede cumplir la ley? Pues cuando amamos verdaderamente, no necesitamos estar obsesionados con cumplir cada mandamiento de forma legalista, ¿no? O de forma ciega, porque el amor genuino hace que automáticamente nosotros respetemos los principios que descansan en cada uno de los mandamientos. El que ama no daña, el que ama hace el bien, ¿verdad? O sea, no es que la ley sea eliminada por el amor, sino que el amor nos lleva a cumplir la ley desde una motivación más profunda y sincera. Porque si lo piensas bien, el amor es la esencia de la justicia. Si amas, no dañas. Si amas, haces bien. El amor nos lleva naturalmente a vivir de forma justa y correcta. Y esto nos lleva al punto número 3, que es la aplicación de esta palabra a nuestros días. ¿Tú crees que verdaderamente el Espíritu Santo te está diciendo que no debas nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros? Yo creo que sí. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en el mundo actual? Especialmente si vivimos en una sociedad que con frecuencia promueve el individualismo, la competencia, el egocentrismo. ¿Estás de acuerdo en que la cultura moderna nos enseña a buscar primero nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestras ambiciones, nuestros éxitos y a veces a costa de los demás? Entonces, en medio de este escenario, el llamado del apóstol Pablo a amarnos de manera continua, constante y prioritaria, verdaderamente nos confronta, verdaderamente nos, pues nos saca a lo mejor de la inercia de la vida diaria, ¿verdad? Porque las relaciones interpersonales a veces se basan en medir cuánto me das y cuánto te doy. No, yo ya puse más, yo ya cuidé a los niños, yo trabajé tantas horas, yo cuánto dinero traje a la casa. Es complicado, ¿verdad? Estar midiendo o estar calculando cuánto damos, ¿no? Porque incluso en nuestras familias, amistades y comunidades podemos caer en la tentación de medir cuál es la cantidad o quién da más y cuánto recibimos. Pero sin embargo, la enseñanza de esta palabra nos invita a hacer algo completamente distinto. Amar sin esperar nada a cambio. Así que debemos preguntarnos en nuestras relaciones personales cómo amamos. ¿Estamos dispuestos a dar sin medir si es parejo? ¿Estamos dispuestos a servir, a escuchar, a atender, a perdonar? El amar a nuestro prójimo no es una cuestión de solo sentir simpatía, ¿no? O empatía, o afecto, sino una disposición activa a buscar verdaderamente el bien del otro, incluso cuando requiere sacrificio, ¿verdad? A veces tenemos que cuidar a un enfermo, a veces es muy cercano y no nos pesa porque es de nuestra familia, a veces son nuestros padres o nuestros hijos o nuestros cónyuges, pero a veces es alguien más. ¿Estamos dispuestos? Ahora, no me voy tan lejos, algo más sencillo. Un ejemplo actual de ser condescendiente con el amor es la respuesta que estamos llamados a tener frente a las divisiones y los conflictos sociales. En los últimos tiempos ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre corrientes políticas, ¿no? En medio de esta polarización política y tensiones a veces clasistas, Dios mío, asociadas a estas tendencias políticas, ¿no? Pero el llamado a amar al prójimo puede ser una poderosa respuesta para calmar esto. Yo he visto en redes sociales cómo
cómo hay una tendencia de atacarse por defender una postura política. Sabes, nosotros también tenemos una postura política, pero, pero no la anteponemos a nuestra fe, a nuestro honrar a Dios, a nuestro amor al prójimo. O sea, está bien tener convicciones, pero está bien ser obedientes a las instrucciones de Dios, ¿sí? Ahora, esto no significa que debamos estar de acuerdo con todos los demás, pero sí implica que nuestras palabras y acciones deben estar impregnadas de amor, de respeto, y de consideración hacia los demás, y no darle rienda suelta a, a, a estas cosas. Bueno, finalmente, este versículo nos recuerda que el reino de Dios está construido sobre el fundamento del amor. Vivir en amor es vivir en consonancia con los valores eternos del reino. No es una opción secundaria o no importante, es prioritaria, es el eje de nuestra vida cristiana. Y si no, dime por qué Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Mi amado, mi amada, esta es la invitación de hoy, es directa, es una instrucción directa de parte de Dios. No debas nada a nadie, paga lo que debes, paga tu deuda de amor. Ámense unos a otros, porque además en esto conocerán que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te guíe por sendas de paz y de justicia. Y nos vemos la próxima semana. Estamos para servirte en el teléfono, en las redes sociales, y que Dios te bendiga. Te amamos, pero Dios te ama más.